Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana vamos a hablar de los futuros procesadores de Intel y de AMD y también vamos a ver la pelea entre la RTX 2060 y la RX 5600 XT. ¡Empezamos! Vamos a empezar por un tema que va a dar para mucha discusión durante este año, y es el estándar de alimentación ATX 12VO. Este es un nuevo estándar para la alimentación de PCs que sustituye al estándar que usamos actualmente, que se implantó en 1995. Actualmente las fuentes de alimentación de nuestros PCs tienen una línea de 3,3 voltios, otra de 5 voltios y otra de 12 voltios. Y tenemos una cantidad enorme de cables. Tenemos los cables que van a la alimentación del procesador, tenemos el cable de 24 pines, el famoso conector ese gigante que va a la placa base, el cual está prácticamente en desuso. Muchos de los pines que hay ahí ya no se usan para nada a día de hoy, se utilizan los pines de 12 voltios y poco más. Tenemos los conectores a los SATA, tenemos los Molex, tenemos los conectores a la gráfica, tenemos un lío de cables descomunal. Cada dispositivo necesita un voltaje diferente y la fuente de alimentación tiene que trabajar con 3 voltajes al mismo tiempo. Bien, el estándar ATX 12VO simplifica muchísimo esto. Este estándar elimina las salidas de 3,5 y 5 voltios de la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación pasan a tan solo tener la línea de 12 voltios. El conector de 24 pines, este enorme, desaparece y se sustituye por un conector de 10 pines, el cual va a alimentar la placa base, va a alimentar los dispositivos conectados a ella, como los SSDs, y va a alimentar también el procesador. Va a ser capaz de dar suficiente energía para alimentar el procesador, aunque el estándar también considera añadir conectores adicionales para dar energía al procesador. Para procesadores de alto rendimiento con muchísimo consumo o placas bases centradas en el overclock, se podrán añadir conectores para alimentar el procesador, los típicos que tenemos ahora de 8 pines. Estarían también los conectores para la tarjeta gráfica, se mantienen los Molex, los típicos conectores de 4 pines y ya estaría. En el caso de los discos duros y SSDs y todos los dispositivos externos, se alimentarían directamente de la placa base. La conversión al resto de voltajes que necesiten los dispositivos, de los 3,5 y 5 voltios que se eliminan de la fuente de alimentación, pasarían a hacerse en la placa base. La placa base y no la fuente de alimentación se encargaría de hacer el cambio de voltaje. Y estáis pensando, oye, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Por qué narices vamos a cambiar todos los conectores y todas las fuentes de alimentación y todo? Bien, el estándar ATX 12VO tiene varias ventajas. La primera y la principal es la eficiencia energética. Al utilizar a 12 voltios y hacer el cambio de voltaje en la placa base justo antes de alimentar al dispositivo, se reduce la energía perdida al transportar la electricidad. Por lo tanto, el consumo se reduce. ¿Cuánto será la diferencia? Pues probablemente en el PC de tu casa inapreciable, pero bueno, es algo que te llevas. Las fuentes de alimentación también pasarán a ser mucho más simples y más pequeñas y tendremos muchos menos cables por el medio. Por lo tanto, el montaje de los PCs será más sencillo y se podrán montar PCs mucho más pequeñitos que ahora. Aunque habrá que ver cómo afectan estos cambios a las placas base, porque habrá que añadir hardware para hacer la transformación de voltaje. En principio los componentes necesarios se compran en masa y valen poquísimos céntimos, así que en el tema placa base no debería haber prácticamente ningún cambio. Así que este nuevo estándar, el ATX 12VO, mejora el estándar que tenemos actualmente. Ahora bien, este estándar ha recibido durante esta semana muchísimas críticas. ¿Por qué? Pues porque la primera compañía que ha anunciado que soportará este estándar ha sido Intel. Y cuando el enemigo público número 1 dice que va a cambiar de estándar, pues evidentemente llegan las críticas. Ya está Intel otra vez haciéndonos cambiar de placa base, haciéndonos cambiar de fuente de alimentación. Aunque realmente este nuevo estándar tiene sentido, es una mejora respecto al estándar actual. Y de hecho los equipos que montan marcas como Dell para empresas, servidores, ya estaba utilizando un estándar casi idéntico, pero propietario de cada compañía. Cada compañía se montaba el suyo, pero hacían algo muy parecido a esto. Y es muy probable que AMD con Zen 4, cuando supuestamente hagan el cambio de socket al socket AM5, también pasen a utilizar este estándar. Respecto a Intel, han anunciado que van a empezar a utilizar este estándar, aunque no han dicho todavía cuándo. No sabemos si con Comet Lake este año ya harán el cambio o lo harán más adelante. Y bueno, respecto al tema de las fuentes de alimentación, ¿habrá que cambiar nuestras fuentes de alimentación cuando se implante este nuevo estándar? Pues en principio la respuesta es sí, aunque veremos qué hacen los chinos de AliExpress y si sacan algún adaptador o no. El problema es que incluso aunque fuese posible sacar un adaptador, tendríamos el problema de que todo pasa a la línea de 12 voltios, así que muchas fuentes de alimentación podrían saturarse y no ser capaces de dar la energía suficiente por esa línea y acabar petando. Ya iremos viendo qué pasa con este tema durante este año, pero es bastante probable que nos toque hacer cambio de fuente de alimentación en un futuro no muy lejano. La parte buena es que las nuevas fuentes de alimentación deberían ser mucho más simples y por lo tanto más baratas.
aunque veremos si acaba siendo verdad o no. Bueno, pasamos solo a hablar de procesadores, y es que el Tiger Lake U de 4 núcleos se ha vuelto a dejar ver. Por si alguien no se acuerda de este procesador, le refresco la memoria. Este es un procesador de 4 núcleos 8 hilos para portátiles fabricado en el proceso de fabricación 10 nanómetros plus de Intel. El procesador utiliza los nuevos núcleos Willow Cove, que tienen un IPC, según Intel, un 30% superior a los núcleos Sunny Cove, que son los núcleos que encontrábamos en los procesadores a 10 nanómetros anteriores, los cuales ya eran un 30% según Intel, 20% según Benchmark, más rápidos que los núcleos Skylake que encontramos en los procesadores que hay a día de hoy en sobremesa. Así que este procesador Tiger Lake va adelantado 2 generaciones a lo que tenemos a día de hoy por parte de Intel en sobremesa. Y bueno, este procesador se ha dejado ver por Geekbench dando un rendimiento espectacular. Antes de nada hay que decir que Geekbench suele ser un benchmark muy poco fiable, así que las cosas que salgan de aquí hay que cogerlas con pinzas. Pero bueno, por ahora este procesador Tiger Lake brilla en este benchmark, ha dado una puntuación mononúcleo de 1400 puntos. Como referencia, el Ryzen 9 3950X da 1312 puntos en puntuación mononúcleo. El único procesador que da una puntuación más alta en mononúcleo es el i9 9900KS. Ese i9 9900K overclockeado a 5 GHz de fábrica. Y recordemos que, aunque no sabemos a qué frecuencia se hizo este benchmark, estamos ante un procesador para portátiles, así que este Tiger Lake a 5 GHz no iba. Por lo tanto, estamos ante un procesador que tiene un IPC espectacular y es un salto muy importante respecto a los procesadores actuales de Intel. El problema es que los 10 nanómetros de Intel aún no están lo suficientemente pulidos para fabricar algo más que un procesador de 4 núcleos 8 hilos de bajo consumo para portátiles. Es decir, a corto plazo no vamos a ver esta arquitectura llegar a PCs de sobremesa o llegar a servidores, lo cual tiene que estar desesperando a los ingenieros de Intel porque tienen desarrollado unos núcleos que son mucho más rápidos que los actuales, que tienen un IPC muy superior, pero no pueden venderlos, no pueden sacarlos al mercado porque no pueden fabricarlos. Y por otro lado, para AMD es una grandísima noticia porque a día de hoy Intel tiene unos núcleos que son mucho más rápidos que los que encontramos en los procesadores Zen 2 de AMD, pero hasta el día que Intel pueda fabricar estos procesadores en masa y pueda adoptarlos en toda su gama de productos, AMD seguramente ya irá por Zen 4 y habrán alcanzado a Intel. Por ahora, ¿qué es lo que puede lanzar Intel? Pues más refritos a 14 nanómetros, que es precisamente lo que va a hacer este año. La 10ª generación de procesadores para portátiles de alto rendimiento, es decir, la serie H, y para PCs de sobremesa, la serie S. Estos procesadores vendrán bajo el nombre de Comet Lake, aunque estamos ante una nueva iteración de la arquitectura Skylake que se iba utilizando ya desde hace 5 años. Bien, llevamos meses hablando de estos procesadores, así que no vamos a repetir lo mismo todas las semanas. Así que, ¿qué es lo nuevo sobre estos procesadores? Pues bueno, hay rumores diciendo que estos procesadores llegarán al mercado en marzo. Curioso que estén tardando tanto cuando son simplemente los mismos procesadores que hay actualmente con otro nombre, pero bueno, en principio llegarán en marzo a las tiendas. Respecto a las versiones para portátiles, esta semana hemos tenido una filtración que nos muestra qué podemos esperar de ellos. Se ha filtrado el i5 10300H, el cual es básicamente un i5 9300H renombrado, con solo 2 mejoras. La primera es que viene overclockeado 0,2 GHz y la segunda es que soporta memoria RAM de hasta 3200 MHz versus 2666 MHz en el i5 9300H. Esto en Cinebench supone una mejora de un 11% de rendimiento. Así que respecto a los procesadores para portátiles, la mejora que podemos esperar es esa, de alrededor de un 10%, que viene gracias a overclock y a memorias más rápidas. Esta semana también ha aparecido una noticia curiosa respecto al socket LGA 1200, que es el socket que utilizarán los procesadores Comet Lake. Esta noticia decía que en principio Intel tenía la intención de adoptar el PCI Express 4.0 con este socket, y que el socket estaba preparado para soportar este estándar, aunque finalmente habrían tenido problemas con el PCI Express 4.0 y habrían vuelto al 3.0. Esta información fue al poco tiempo desmentida. Y bueno, AMD con Zen 2 está apretando a Intel las tuercas, sin embargo parece que todavía no lo suficiente, ya que Intel durante 2019 marcó un nuevo récord de ingresos, 72 billones de euros. Intel sigue cada año ganando más dinero que el anterior, así que por ahora la cosa le va bastante bien. En los sectores claves para Intel, como son el mundo de los data centers y el mundo de los PC ensamblados, estos que se venden a empresas, portátiles y todo este mundo, AMD está empezando ahora a intentar entrar en estos mercados con Zen 2. Por lo tanto, Intel todavía no se ha visto afectada por la competencia de AMD. Además, la demanda de procesadores está aumentando, sobre todo debido a las necesidades de los grandes data centers,
Por lo tanto, pese a que AMD esté consiguiendo aumentar poco a poco su cuota de mercado, la demanda de chips sigue aumentando, haciendo que esa cuota de mercado que va perdiendo Intel se vea compensada con el aumento del número de pedidos de procesadores. Así que sí, en el mercado de sobremesa, en el mercado en el que nos movemos nosotros, AMD le está dando una paliza a Intel. Pero en visión general, Intel sigue forrándose. Además, Intel está más diversificada de AMD. Están en más mercados como por ejemplo el mercado de las memorias, que es un mercado más pequeño que el de los procesadores, 60 versus 4,4 billones de euros, pero son más mercados donde Intel está metida y donde ganan beneficios. Por cierto, me acabo de dar cuenta que he dicho todo el rato billones, pero son billones estadounidenses. Lo que en Estados Unidos llaman billones, nosotros lo llamamos miles de millones. Así que en castellano es un poquito menos, pero siguen siendo muchos millones de euros. Las acciones de Intel también han subido bastante durante esta semana porque se ha sabido que están haciendo toda una reestructuración interna. De primeras, el presidente de Intel, Andy D. Bryant, ha renunciado y pasa a ser Omar Ishaq, el nuevo presidente. Ni idea de quiénes son estas dos personas, pero han cambiado de presidente. Para algo servirá. En la división gráfica también hay cambios. Ari Rauch, el que era gerente general y vicepresidente de la división gráfica de Intel, abandona la compañía. Raja Koduri será quien se quede al frente de la división gráfica de Intel. Y la parte mala de esta reestructuración es que cuando se cambian los recursos de unos lugares a otros también conlleva echar a gente a la calle. Y Intel ha anunciado que en las próximas semanas habrá hasta 3.000 despidos. La oficina de Oregón en Estados Unidos va a ser la más afectada por estos despidos. Y por cierto, respecto a Intel, la semana pasada se me olvidó comentar una noticia, y es que apareció una vulnerabilidad nueva, pero en este caso relacionado con los gráficos integrados y no con el procesador. La vulnerabilidad fue parcheada sin ningún impacto en el rendimiento en procesadores modernos. Sin embargo, en las integradas de séptima generación, el rendimiento bajo Linux ha sido destrozado completamente. Los procesadores con gráficas de séptima generación son los pertenecientes a la familia 3000 y 4000, como el i7 3700K o el i7 4790K. En estos procesadores el rendimiento de la tarjeta gráfica integrada bajo Linux ha caído hasta un 42%. Han perdido una burrada de rendimiento. Así que si tenéis uno de estos procesadores y utilizáis la tarjeta gráfica integrada, mejor no instaléis los parches de seguridad porque vais a perder muchísimo rendimiento. Y la verdad es que esto me parece algo bastante grave. El que puedas perder con una actualización de seguridad el 50% del rendimiento de tu procesador es una locura. Y creo que es algo lo suficientemente grave como para que no pase desapercibido. Yo creo que si aparece un bug tan grave que solucionarlo hace que pierdas el 50% del rendimiento de tu hardware, debería obligarse a la compañía a básicamente cambiarte el procesador y decir, oye, la habéis cagado tremendamente, no podéis hacer a todo el mundo que pierda la mitad de rendimiento, a esa gente le tenéis que ofrecer una solución. O sacar un parche que no afecta al rendimiento o les cambiáis el procesador, porque es que estás perdiendo la mitad de rendimiento, es una burrada. Pero claro, nada de esto va a pasar. Y bueno, pasamos ahora a hablar de AMD, porque sus procesadores para portátiles también se ha dejado ver por diferentes benchmarks. De primeras ha aparecido el Ryzen 7 4800H, procesador de alto rendimiento para portátiles por 3D Mark Time Spy, confirmando lo que AMD dijo en su presentación. Este procesador dio una puntuación de 8350 puntos, superando así al i7 9700K con 8200 puntos y quedándose cerca del Ryzen 7 2700X, que alcanza los 8600 puntos. Este es un rendimiento espectacular para un procesador para portátiles. Estamos hablando de que este procesador equivale a procesadores de sobremesa de gama alta. Es un procesador muy potente y tengo muchísimas ganas de que empiecen a llegar portátiles que lo monten para probarlos, ver qué tal va, cómo se calientan, porque promete muchísimo este procesador. El otro procesador que se ha dejado ver es el Ryzen 7 4700U. En este caso estamos ante un procesador de 8 núcleos, 8 hilos, con un TDP de tan solo 15 vatios, es decir, es un procesador de bajo consumo para portátiles. Este procesador ha aparecido por Geekbench y ha alcanzado una puntuación mononúcleo de 4910 puntos y una puntuación multinúcleo de 21693 puntos. Si lo comparamos con el i7 10035G7, el procesador de Intel de 15 vatios más potente, que está fabricado a 10 nanómetros y utiliza los núcleos Sunny Cove, vemos como el Ryzen lo supera ampliamente en puntuación mononúcleo, 4400 puntos versus 4900 en el Ryzen. Y esto son muy buenas noticias para AMD, ya que sus procesadores Zen 2 para portátiles son capaces de superar en potencia mononúcleo a los procesadores Intel a 10 nanómetros que utilizan los nuevos núcleos con un IPC mejorado. Vamos, que Zen 2 es suficiente para competir con los 10 nanómetros y la nueva arquitectura de Intel, aunque este i7 10065G7 no utiliza los últimos núcleos de Intel, los Willow Cove, de los que hemos hablado al principio del vídeo, utiliza la generación anterior, los Sunny Cove.
que son un 20% más rápidos que los núcleos Skylake que encontramos en sobremesa a día de hoy. En puntuación multinúcleo también lo supera ampliamente, un 28%, pero estamos hablando de un procesador 4 núcleos 8 hilos versus un procesador 8 núcleos 8 hilos. Tenemos más núcleos, así que es evidente que va a ganar. Y una cosa muy curiosa es que esta semana ha aparecido un disipador AMD Bright Primes con 6 headpipes. Este es el disipador de referencia de AMD. Se vende junto a varios modelos de procesadores AMD, y el modelo original utiliza 4 headpipes de cobre. Pues bien, este modelo ha aparecido utilizando 6 headpipes de cobre. Se especulaba que podría ser una versión mejorada que AMD iba a lanzar para venderlo junto a los Ryzen 9 o incluso junto a los Ryzen 7. Pero sorpresa, AMD ha hecho un comunicado diciendo que este procesador no es suyo, que ellos no tienen nada que ver con él y que resulta que hay alguien haciendo copias de sus procesadores de referencia y vendiéndolos por ahí. Este disipador que ha aparecido lo ha hecho alguna compañía que no sabemos cuál es y básicamente ha hecho un clon del disipador de AMD y bueno, le ha añadido un headpipe más, lo ha mejorado de hecho. Pero es un clon, no tiene nada que ver con AMD y están utilizando su logo y todo eso sin permiso de AMD. Hacer clones de disipadores de referencia es una de las cosas más raras que he visto hasta ahora. Y bueno, nos vamos ahora al mundo de las tarjetas gráficas porque el RX 5600 XT ha llegado al mercado, aunque el lanzamiento ha sido un desastre. La semana pasada hablábamos de que AMD había cambiado a última hora las especificaciones de la 5600 XT, había aumentado la frecuencia de los chips de memoria de los 12 a los 14 GHz y había aumentado la frecuencia del núcleo. Y este cambio de última hora ha provocado que haya gráficas al mercado que han llegado con una nueva BIOS y otras que han llegado con la BIOS anterior. En algunos casos simplemente puedes actualizar la BIOS de la tarjeta gráfica, en la web del fabricante está la última BIOS con las nuevas especificaciones, la flasheas y listo, pero en otros casos, como por ejemplo algunos modelos de MSI y de Asus, esto no es posible porque los chips de memoria que utilizan no son capaces de alcanzar los 14 GHz, por lo que para esas gráficas no hay actualización de BIOS y mantiene las especificaciones originales. Así que ahora mismo en el mercado tenemos versiones de la gráfica con diferentes especificaciones y no tenemos ninguna forma de saber cuál es cuál y si te vas a comprar una, cuál te va a llegar. Hay ensambladoras como Saphir, donde parece que todos sus modelos se han actualizado, y otros como MSI o Asus, donde no todos los modelos se han actualizado y algunos ni siquiera tienen opción a que tú actualices la BIOS. Vamos, que AMD ha lanzado esta gráfica justamente de la peor forma en la que puedes lanzar un producto. La parte buena es que al menos este cambio de especificaciones ha servido para algo. En el anterior noticiario hablábamos de que incluso con la nueva BIOS la gráfica se quedaría alrededor de un 10% por debajo de la RTX 2060. Pues bien, no es así. La RX 5600 XT utilizando la nueva BIOS rinde lo mismo que la RTX 2060, andan las dos a la par. En las pruebas de test Power Up la 5600 XT tiene un 2% más de rendimiento, pero vamos, que rinden lo mismo. Mientras que con la antigua BIOS la gráfica era un 10% inferior. Así que, viendo que ambas gráficas rinden lo mismo, todo depende del precio. La 5600 XT más barata a día de hoy en tiendas españolas es el modelo de Power Color que se vende por 299 euros, mientras que la RTX 2060 más barata que he encontrado está en los 320 euros. Así que estamos hablando de una diferencia de 20 euros, rindiendo ambas gráficas lo mismo. ¿Cuál es mejor compararse? Pues siendo solo 20 euros la diferencia, yo la verdad es que me compraría la RTX 2060. Porque ambas rinden lo mismo, la diferencia es de solo 20 euros, el consumo también es muy parecido, pero la RTX 2060 está basada en una arquitectura más moderna con más características, donde tenemos por supuesto el Ray Tracing, tenemos también otras tecnologías de las que se ha hablado menos, como Variable Refresh Shading, Mesh Shading. Digamos que es una arquitectura más moderna y que por ello yo pienso que va a envejecer un poco mejor. Pero claro, no tengo una bola de cristal para saberlo, lo veremos con el paso del tiempo. Pero vamos, habiendo una diferencia de 20 euros, yo creo que la RTX 2060 ofrece suficientes añadidos como para gastar esos 20 euros extra, porque estamos hablando de 300 euros, añadir 20 euros más es muy poca diferencia. Y sí, es verdad que el Ray Tracing todavía lo usan muy pocos juegos, que el 2060 para muchos juegos es demasiado poco potente para mover bien el Ray Tracing, a no ser que actives DLSS y todo lo que queráis, pero es que son 20 euros, y pagar 20 euros por llevarte esas tecnologías extra, yo lo veo bien. Si hay alguien que prefiera ahorrarse esos 20 euros, pues oye, tiene la 5600 XT, que es también una muy buena gráfica y que en el 99% de los juegos a día de hoy va a rendir lo mismo. Y bueno, esta semana parece la semana de las noticias curiosas, porque esta semana también hemos tenido una noticia muy curiosa respecto al RTX 2060 KO, que es el modelo de 2060 low cost de EVGA.
Es un modelo pequeñito con un PCB muy simple y que en principio iba a salir a la venta por $299. En principio nada raro, simplemente una 2060 con un disipador y un PCB muy simples que se vende un poco más barata que el resto. Pero resulta que esta gráfica es una gráfica muy especial porque no utiliza el núcleo Turing 106, el núcleo que utiliza la 2060, sino que utiliza el núcleo Turing 104, el núcleo de la RTX 2080. Esta 2060 KO la están haciendo a base de chips de la 2080 defectuosos. Los chips que salen defectuosos y que no se pueden convertir en una 2080 lo reconvierten a una 2060. Desactivan el hardware extra, lo dejan con las mismas especificaciones que la 2060 y en principio la gráfica debería ser exactamente igual que una 2060 normal. Y así todo el mundo sale ganando. EVGA tiene chips baratos para vender esta 2060 KO a un precio más bajo que el resto. Los usuarios podemos comprar una 2060 un poquito más barata y Nvidia saca dinero a esos chips de la 2080 defectuosos en vez de tirarlos a la basura. Gamer Nexus ha podido hacer una review de la gráfica y en juegos el rendimiento es idéntico a una 2060 normal. Básicamente es el mismo chip y rinde exactamente lo mismo, pero la sorpresa llega en tareas profesionales, como en Blender, donde esta 2060 KO es hasta un 50% más rápida que el resto de 2060s, algo extremadamente curioso. ¿Qué narices está pasando aquí? En principio de la gráfica se ha desactivado todo el hardware extra que tiene el núcleo de 2080, y esto se suele hacer no por actualización de BIOS, sino con láser. Con láser se recorta el hardware extra para que no haya forma de activarlo de ninguna manera, y que se quede exactamente como tú quieres. Y sin embargo, la gráfica rinde más. ¿Por qué? Se especula que podría ser porque no se ha podido remover todo el hardware extra de la 2080. Puede ser que se haya dejado memorias caché un poco más grandes, que se hayan dejado algunas unidades de rasterizado extras, alguna cosa por el estilo, pero tiene toda la pinta de que algo de hardware extra se han tenido que dejar en esta 2060 KO porque rinde más. Pero lo gracioso es que solo rinde más en aplicaciones profesionales, no rinde más en juegos. Así que ojalá en Gamer Nexus hagan más pruebas hasta 2060 KO que tienen y consigan averiguar qué narices está pasando, por qué esta gráfica rinde más y dónde está la diferencia respecto a la 2060 normal, que tiene el núcleo extra para que rinda más que la 2060. La cosa es que esta gráfica mola un montón, porque es una 2060 low cost que encima te da más rendimiento que la 2060 normal. Estás pagando menos por más rendimiento. Así que si os vais a comprar una gráfica, igual echa un ojo a la web de EVGA a ver cuándo ponen a la venta el modelo y igual me compraría este modelo. Y bueno, respecto a Nvidia, están preparando el lanzamiento de las RTX Super en portátiles. El lanzamiento seguramente será dentro de muy pocos meses, porque la RTX 2080 Super Mobile ya se ha dejado ver por Geekbench junto a un i9 10980 HQ. Esperemos que la 2080 Super para portátiles sea mejor que la 2080 original para portátiles, porque esa era un truño. Yo la probé y rendía como una 2060 de escritorio. Y luego, como todas las semanas, y ya nos podemos ir acostumbrando a esto, han aparecido supuestas filtraciones de las RTX 3000. La fuente, pues como suele ser en estas situaciones, un post de un usuario random en un foro. Igual que pasó con las RTX 2000, nos vamos a pasar varios meses con filtraciones todas las semanas, filtraciones contradiciéndose unas a otras, filtraciones cada vez más absurdas, y es que al final el hacer clickbait con las nuevas gráficas de Nvidia da dinero, así que todas las webs se van a poner a publicar todo lo que puedan sobre ellas. De momento, sobre las RTX 3000 no sabemos absolutamente nada. Lo único que suponemos es que estarán fabricadas en el proceso de fabricación a 7 nanómetros y utilizarán la arquitectura Ampere, porque el nombre ha ido apareciendo varias veces durante los últimos años. Pero nada más, no tenemos ni idea sobre cómo van a ser y todo lo que se ha publicado hasta ahora son clickbaits con fuentes dudosísimas. Y bueno, con esto terminamos el noticiero de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.